parece un festival de intenciones secretas no confesadas, ¿no? Cada partido tiene unos truquitos, en fin. Y eso viene de largo tiempo. Al mismo tiempo, frente a eso, digamos, los estudiosos se refugian en decir, bueno, tengamos una ley perfecta, compleja, y por supuesto eso tampoco sale. Y entonces hay quienes finalmente dicen, bueno, pensemos en un minimum, que es el que puede iniciar un proceso de cambio que tendrá que ser visto en la próxima administración y quizá no a puertas de un proceso electoral, sino al inicio de una administración. ¿Conviene usted en todo ello como para iniciar, digamos, una discusión que ya está por finalizar este miércoles, finalmente? Así es. Yo creo que lo que está haciendo el Congreso es, y lo que ha estado haciendo en los últimos meses, ¿no?, es ir aprobando cositas por puchos. Ahora, ellos alegan que desde hace 2 años han venido dando ya algunas normas. Así es, pero me parece que al final aprueban cosas por pedazos, por puchos, y entonces las cosas terminan siendo un poco contradictorias respecto a los propósitos declarados. Creo que sería mucho mejor que la reforma sea parte de un paquete, ¿no es cierto?, que efectivamente este Congreso, por la actual disposición de fuerzas que existe, parece que es muy difícil que dé. Si es un Congreso desintegrado, ¿por qué va a tener una ley integrada? Así es, y estando tan cerca de la elección, cada uno está calculando lo que le conviene, como es natural, ¿no? Entonces, el escenario no es el mejor, y creo que lo que se acaba de aprobar en los últimos días es una muestra de eso, ¿no? Que creo que hay un propósito declarativo que es correcto, que es ordenar el sistema de partidos, tener menos partidos, porque todos convenimos en que tener 20 y tantos es demasiado, pero lo que se ha aprobado me parece que va en contra de ese objetivo declarado, ¿no? Y por lo tanto creo que lamentablemente no va a ser bueno, ¿no? Vamos a más bien a retroceder un poco respecto a la situación actual. Pero eso es lo que usted mal. decía, que me alarmaba, ¿no es cierto? Sí. Es decir, lo que se ha aprobado hasta el momento marca un retroceso, que no una perspectiva de mejora. Por eso se le ha llamado la contrarreforma, ¿no? Sí, mira, yo diría que hay 3 cosas, ¿no? Yo diría que han aprobado algunas cosas que pueden estar bien, pero que son realmente, básicamente anodinas, diría yo. Adorno. Que no van a... Exacto. ¿Cuáles son esas anodinas? Por ejemplo, esta de que se prohíbe que regalen cosas en campaña. Me parece que eso no va a cambiar la esencia de las cosas. Adiós al panetón, digo. Además, eso es imposible fiscalizar. Después vas a perseguir a todos los que den un banderín por la calle, ¿no? Exacto, va a ser muy difícil. O, por ejemplo, esto de que los que funden un partido en el estatuto deben estar libres de condenas, ¿no es cierto?, por delitos, cosa que está bien, pero el problema es los candidatos, no los fundadores del partido, ¿no es cierto? Entonces, han hecho cosas de un lado que me parece que no van a cambiar demasiado la dinámica. Y luego hay cosas que realmente son un retroceso, ¿no? Yo creo que lo más grave es esta disposición que señala que si es que un partido político no participa en elecciones, mantiene el registro, ¿no? Claro que lo han dicho por una sola vez, ¿no? Pero ya sabemos, si lo pones una excepción una vez, después se da 2. Se puede dar 2, y claro, y además que los partidos políticos no están obligados a participar en los nacionales, a participar en las elecciones regionales y municipales. Yo creo que más bien deberíamos avanzar hacia obligarlos a que participen en esas otras elecciones, y estamos yendo en retroceso, perdonándoles la no participación, ¿no? Entonces me parece... ¿Qué otro punto le parece una contrarreforma? Eso es un retroceso. Luego otro me parece que es esta disposición de elevar el número de firmas para inscribirse, porque las firmas no son un buen filtro para medir la representación de los partidos políticos. En realidad el mejor filtro es ver su desempeño en la cancha, ¿no es cierto? Y ya vemos que en ese sentido había un retroceso. Luego es un retroceso también, me parece, ampliar el porcentaje de candidatos designados del 20 al 25% en las listas de candidatos al Congreso, por ejemplo. Entonces, claro, ya lo que teníamos estaba mal y estamos peor ahora. Sí, hemos ampliado es señal de que en 25. realidad el vientre está más necesitado.
Exactamente, como que los partidos quieren tener más libertad de movimientos para hacer las cosas sin ninguna restricción, y por lo tanto uno es escéptico de que vayan a aceptar en estos días elecciones internas democráticas obligatorias, supervisadas por los organismos electorales, ¿no? Pero se puede, ¿no? El Frente Amplio lo ha hecho ayer y no parece imposible, ¿no? Exacto, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Exacto, pero por lo tanto uno no ve voluntad de que los partidos pasen por ese aro, ¿no es cierto? Quieren más bien tener las manos libres, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, Martín? porque este Congreso no parece aprobarlo. ¿Lo podemos convertir en un tema de campaña, o sea, de ofrecimiento político? ¿En qué momento del próximo Congreso sería un buen momento para aprobar una reforma? ¿no? Y para terminar, y no ser injusto con los congresistas, digamos, aprobaron algo que me parece que está bien, aunque es muy tímido, que es elevar la valla para las alianzas 1% por cada miembro adicional, ¿no? Pero también es una iniciativa un poco tímida. Por ejemplo, la Asociación Civil Transparencia, donde yo pertenezco, Patricia también, hemos propuesto 2.5, ¿no es cierto? Y se ha aprobado solo 1, ¿no? Sobre financiamiento, control del financiamiento, no hemos avanzado. No hemos avanzado, supuestamente lo van a discutir y aprobar en estos días, pero digamos a la luz de los últimos acontecimientos, pues uno tiende a ser un poco escéptico, ¿no?, respecto a ello. Entonces, respecto a esta iniciativa de modificación de la ley de partidos, algunos colegas han mencionado que el presidente de la República debería considerar observar esa ley, y me parece que es sensato, ¿no? Porque, como les digo, creo que estamos retrocediendo con estas modificaciones antes que avanzando, ¿no? Bueno, pero si objeta el gobierno, vuelve a las cámaras y allí el debate también continuará. Claro, y veremos si es que... Es decir, lo que no existe una voluntad, en realidad, dentro de la mayoría de los grupos políticos de cambios. Eso me parece. Y hay objeciones secretas que dicen, pero ¿por qué tiene que ser solamente la autoridad electoral la que sugiere y presenta proyectos, toda vez que ninguno de ellos es político? Más bien son abogados, son exfiscales, entonces van a hacer una cosa completamente muy formal, cuando la realidad viva, la candela, está en los partidos. Sí, por eso es que yo creo que este no es un momento bueno para plantear estas reformas. Creo que hay, porque si no es ahora, ya no vendrá para las elecciones. Yo creo que lamentablemente lo que vamos a tener son algunos cambios un poco contradictorios, un poco cosméticos, algunos en la dirección correcta y otros retrocediendo, que van a afectar el próximo proceso, y me parece que es imprescindible que en esta campaña electoral los candidatos principales asuman un compromiso muy claro de tomar esto en serio a partir del 28 de julio del próximo año, y que el próximo Congreso le dedique mucha energía a hacer reformas a partir de esa legislatura, ¿no?, del próximo gobierno. Ahora, lo que no podemos negar es que sí se ha avanzado en la sensibilización del público, del ciudadano. Hay movimientos como Transparencia, bastantes movimientos cívicos. De RPP ha hecho hay una movimientos, naturalmente, como los de RPP y otros medios. De modo que todo eso ha creado, o no, es la pregunta que le hago, un horizonte de expectativa que tiene que traducirse en una presión sobre los candidatos políticos y sobre los partidos, no bien se inicie ya después de las elecciones. Creo que sí, que afortunadamente el interés de los medios de comunicación ha hecho que esto salga del ámbito de los especialistas, entre comillas. Creo que además, en este contexto de desaceleración económica, yo diría que también hay conciencia de que el desorden político afecta las perspectivas de la economía. Entonces, por ejemplo, en el próximo CADE va a haber un bloque sobre reforma institucional, ¿no? Elena Conterno, entiendo que va a hablar de estas cosas en unos minutos. Entonces, sí, yo diría que a nivel de la opinión pública hay interés, hay claridad de que los partidos como están no funcionan, que es necesario hacer algo. Creo que las necesidades de la desaceleración económica también ponen la reforma política en el centro de la agenda. Creo que cada vez es más evidente que digamos, una de las patas de las que cojea el país es la institucionalidad política, porque se avanza en otras cosas, pero esto, que es fundamental, sigue muy mal. Y es algo que tiene que involucrar a los políticos, por supuesto, pero a toda la sociedad, porque si queda solo en manos de los políticos,
vamos a ver más de lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Claro, y además toda esa situación justamente pues complota contra aquel esfuerzo económico y en fin toda una serie de otras mejoras sociales. Así es, y creo que ya es hora de darnos cuenta de que podemos tener algún grado de desarrollo económico, pero si no tenemos desarrollo político, institucional, vamos a seguir atascados. Curioso, ¿no? Porque el 1 de octubre el presidente de la Comisión de Constitución decía histórico, se aprueba la primera ley de reforma electoral gracias a la labor de la Comisión de Constitución del Congreso, y habría que preguntarle al señor Otárola si realmente cree que esto es una gran reforma electoral, ¿no? Sí. Bueno, él es el presidente de la Comisión de la Constitución, así que tiene que defender su reformita. ¿Cuántas cosas más cree? Tiene que defender su reformita. Sí, muchas gracias. Está en un muchas gracias, microclima. Martín. Gracias. Como siempre, muchas gracias. 9:15 de la mañana, una pausa.